Un salam aleikum dice para todos, dicen ganga. Dice un salam aleikum dice para los propios Lucancasi. Dice un salam aleikum dice para los Zambi. Dice un salam aleikum dice en Carejo, dice para los Zarabanda. Dice para Cubayende. Dice un salam aleikum dice para mamá Umbo, dice para mamá, dice en Kenge. Dice un salam aleikum dice en Carejo, para propio dice en Guatariamba. Dice un salam aleikum dice para los Ganga, dice en Tulumana. Dice de Tataíta, dice Iraca, dice Batalla, dice el mundo. Dice va con licencia. Dice de todo un fumbe que cuenta, dicen ganga. Dicen ganga, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen careajo, dice va con licencia, dice de los propios, dice padrinos de los yo. Dice que le canfinda, dicen por salasaño. Dice va con licencia, careajo, como dicen de los propios, dicen calunga, dicen de los propios, dicen tango. Dicen de los propios, dicen lemba. Dicen de los propios, dicen zulo. Dicen de los propios, dicen careajo. Dicen como dicen tango. Dice va con licencia. Dicen los propios, dicen remolino. Dice va con licencia. Dicen los nueve uñas. Dicen careajo. Dice va con licencia. Dicen Mariano. Dicen careajo. Nueve dicen paso. Dicen careajo. Dicen gangandoski. Dicen vento. Dicen careajo. Va con licencia. Dice todo un fumbe. Dice que cuenten ganga. Dice palo junjo. Dice yamaca. Dice cumanfinda. El embembere. Yamandaca. Dice leyeye. Dice lusundi. Dice fundi. Dice yacolococo. Dice el embembere. De funfuruñando endo. Lesende. Leco, yamandanga. Le fungo. De milunto. Dice pa con licencia. Dice no en ganga. Dice en tulumana. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte. Esta religión llega a Cuba, como todos lo sabemos ya, en 1500, 1600, con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un gangulero, podemos conocer sobre esta religión. Somos los cubanos los que traímos y expandimos esta religión a otros países como a Estados Unidos, Puerto Rico, México, Venezuela, España, Colombia y muchos países más. Somos los cubanos los que conocemos más de esta religión porque nacimos en esta idiosincrasia que nos dejaron nuestros ancestros. Por lo tanto, las expresiones que podemos dar nosotros son auténticas, sobre todo para las personas que están dentro de esta religión y quieren aprender más. Palo Mayombe encierra en sí el poder siempre de la propia naturaleza. Se dice que para que una enganga sea fuerte tiene que tener los tratados de Mayombe. Podemos ver que si la enganga no tiene tratado de Mayombe, no es una enganga fuerte. La Matari de Centella, los trabajos en Cunalombo, en el monte, las Matari de Sasi 7 rayos, no las que venden en la botánica a 50 o 60 dólares y son falsas. Esta es una Matari verdadera de Sasi 7 rayos. Se dice que esta Matari camina cuando cae 21 años para abajo de la tierra y después va saliendo. Dice que cada Matari está esperando por su gangulero, según las viejas tradiciones en estos monanzos Congo, de estos ganguleros en Tambatilanga.
Cada forma primitiva o jugar un papel importante con la vititi inmenso o trabajar con los dedos de Lucancasi o arreal con pólvora o con alcohol, con entumbo, también es parte importante en los trabajos que realiza el gangulero o con fula, arreando con fula. La forma primitiva que se desempeña en estos trabajos nos dan el entendimiento verdadero de cómo funciona esta religión, cómo el gangulero prende fula en su mano o las presentaciones que se hacen con diferentes lutetes o con un ataúd que siempre tiene que tener la enganga. Los llamados al propio zarabanda en el monte o los tratados de Yaquín Bunculá en Cuatro Vientos o los muñecos brujos que se hace con el cangri mazango con hojas de maíz. Siempre, cada trabajo juega un papel importante. Siempre es un dialecto esotérico que tienen todas las cosas que se trabajan en la religión. Se dice que todo lo cónico es mágico. Por lo tanto, trabajar con la empaca vititi inmenso o trabajar con la empaca en Sara es parte importante de los trabajos, o trabajar con los lutetes en un momento determinado. Si bien los religiosos pueden acreditarse muchas cosas porque van aprendiendo a través de los años. Podemos decir que las patipembas o signos juegan una parte importante y que los munanzos congo siempre tienen sus patipembas o signos que trabajan. Los signos de las deidades siempre son iguales para todas las personas. En Cuatro Vientos es igual para todos los munanzos congo. Un 7 rayos, una firma de 7 rayos es igual para todos los munanzos congo. Un endokin es igual para todos los munanzos congo. Un aspiral es la representación de centella y es igual para todos los munanzos congo. O la calabaza en esta representación es igual para todos los munanzos congo. La firma de los embeles es igual para todos los munanzos congo. No podemos inventar. Los embeles tienen sus trazos. Los tarros tienen sus trazos. Y así es que trabaja esta religión. No podemos estar inventando. Si no conocemos los signos, entonces estamos, como dice, en problema. La enganga tulumana del Tataí Tiraca, la representación de Zarabanda en la representación de la S. Si bien todas estas formas se acumulan en un lenguaje esotérico que nos da a entender que todas estas patipembas o signos que se utilizan van a hablar con el espíritu y van a transmitir lo que el gangulero quiere. Lo mismo cuando trabaja en Cunalombo en monte o trabaja en Munanzo Congo, cuando trabaja la empaca en Sara o la vitita inmenso o las diferentes patipembas que son utilizadas a través de los años. Siempre mantenemos un orden religioso. No estamos inventando porque ya esto todo está hecho, todo esto está escrito. Tenemos que aprender en base a los conocimientos que imparten los religiosos que sabemos, para así que ustedes puedan obtener más conocimiento en base a esta religión. Si usted es religioso o si usted no es religioso, si usted simplemente quiere conocer sobre la cultura de su país o simplemente ver cómo trabaja un gangulero en la intimidad de un munanzo congo, cuando usted nunca ha visto estas formas de trabajo. Mantenemos, como hemos dicho, estas formas primitivas porque mantenemos lo mágico de los trabajos que nos han enseñado nuestros padrinos. Por lo tanto, tenemos ese respeto de mantener el orden de como nos enseñaron el Iyaquín Bungulá, el Cuatro Vientos, que mantiene el balance en la vida del gangulero y que se puede hacerle estos signos, el Iyaquín Bungulá llamado Cuatro Vientos, hasta ponerlo atrás de la puerta para eliminar las cosas malas que nos pueden hacer y abrir nuestros caminos. En sí,
hay muchas formas de trabajo que son, como dice, nuevas para muchos ganguleros, pero cuando nos presentamos de esta manera, que lo hace Oswaldo Sesti, Tataí Tiraca, Batalla Mundo, por más de 51 años en esta religión, casi trabajando a diario, nos damos cuenta de lo lejos que podemos estar en los conocimientos del palo mayombe o del palo monte, como también es conocido. Caminamos por los senderos que ya están caminados. Esto significa que no vamos a estar inventando, porque el invento, a la vista de los religiosos, pues simplemente lo está haciendo usted mal. Por lo tanto, ¿es difícil aprender esta religión? Sí, es difícil. Es una de las religiones más difíciles que existe para poder, como dice, encaminarte para ser un padrino. Usted va a tener un munazo congo. Usted tiene que tener en su munazo congo el guaganquizo, el mayordomo, tiene que tener el baconfula, tiene que estar la yayi, tiene que tener el talanquera y tiene que tener los barrenderos o los mandaderos, que son los que llevan la brujería o que buscan las cosas necesarias cuando las necesita el gangulero, y a esto hay que pagarle siempre, como dice, su derecho. La forma de utilizar la jícara o la huira o el lutete, como es conocido, la forma como lo entregamos, cuando existe una huancala, una fiesta, donde los ganguleros se reúnen para así dar opiniones en base a los conocimientos o aprender de otros mayumberos que conocen y que dan algunas veces un diálogo entre ellos, y así el que está nuevo en la religión puede aprender en base a lo que están hablando los mayores. Cuando los mayores hablan, los tatas que son nuevos se quedan callados y no meten la cuchareta, porque eso va a hacer que lo miren mal, y usted después puede preguntarle al mismo tata que está hablando si él le quiere responder, porque muchas veces estos tatas que eran antes del Tambatilanga del tiempo Congo decían una cosa una sola vez y no lo repetían más. Si tú no lo aprendías, como dice, te jodiste. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Ahora podemos aprender por estas redes sociales. Esto nunca se había visto. Verdaderamente esto nunca se había visto. Si los banculeros en Tambatilanga ven esto, se vuelven a morir. Siempre el padrino escogía al hijo o al hermano que iba a ser el sucesor para mantener ese munanzo congo. Era el que le enseñaba, era el que le decía, porque muchos religiosos son ganguleros y simplemente iban a la fiesta a cantar, a beber o a comer, y eso era lo más que ellos hacían. El padrino nunca le enseñaba nada. Si usted no aprendía lo que había ahí, usted no iba a saber nada más, porque usted no fue escogido para aprender. No todos los religiosos o los padrinos enseñan a los ahijados. Eso pueden darse, como dicen, con un golpe en el pecho, que el padrino te enseñe. Y ese es el respeto que hay entre el ahijado y el padrino, de hacer lo que el padrino indica, porque es así como va a ir por una línea derecha. No podemos coger y hacer cosas inventando y haciendo teatrico. No podemos hacer teatrico. Siempre que presentamos alguna foto diapositiva aquí, es de los trabajos que hemos enseñado, de los videos que hemos hecho, y hemos sacado cientos de diapositivas para poderlas transmitir a ustedes y que ustedes tengan, como dicen, ese amparo. Siempre ver formas primitivas nos enseña
a cómo nosotros en un futuro podemos trabajar la nganga tulumana, las presentaciones que se hacen a Guatariamba, a la justicia, la representación de Lucancasi y las diferentes formas y maneras utilizando miel de abeja o melado, utilizando timbo musenga o ndiambo quincolo, utilizando cascarilla, utilizando una sama, una tijera para romper las acciones de los enemigos de brujería que nos pueden estar echando. En el mundo del religioso, todo es una intriga. Y más intriga aquellos padrinos que no saben. Esos son más intrigosos. Eso cuando tú le preguntas algo se ponen bravos. O ya te dirá, o ya aprenderá, o ya a tu muerto te lo dirá, no te preocupes, que ya te llegará el momento. Todo eso es cuento de ese padrino no sabe nada. Uno cuando le pregunta al ahijado, uno tiene respuesta para el ahijado, porque uno conoce todo el tiempo que estuvo trabajando la religión, todo ese tiempo ha sido de enseñanza y de aprendizaje para uno. Lo mismo aquí el Tata Alamba de España, con las representaciones de un Inquisimalongo, o el Tataí Tiraca Batalla Mundo, las diferentes representaciones de Candiampembe, de Lucancasi, los diferentes tatas, las Ensara Malongo, que siempre estamos enseñando, los trabajos en casa de Tata Musucambi y las diferentes formas que podemos ver de Tata Irving Cordero en Cuba. Lucancasi juega un papel siempre importante en todos estos rituales. La nganga tulumana, las presentaciones que se cubren con tela negra, el banfume, el muerto principal de la nganga, los tarros en binga, los diferentes ahijados que siempre presentamos y que son los más importantes, el cuyo o el Tataí Tiraca Batalla Mundo. Siempre trabajamos sin camisa, con un pañuelo en la cabeza, un collar que nos cruza el pecho de huanca o guerra, y siempre nos imploramos directamente al cuyo que nos va a abrir el camino en los trabajos que nosotros realizamos, utilizando una enzunga o en pemba o en femba. Las representaciones diversas que siempre estamos enseñando nos da a entender mucho más de lo que otros conocen. Ser mayumbero es algo que es de respeto. Un religioso siempre respeta a sus mayores. Un religioso respeta al padrino, a los hermanos religiosos, a las mujeres de sus hermanos religiosos. Un Munanzo Congo se conoce por el respeto que existe en ese Munanzo Congo. Si el padrino es un chismoso y siempre está hablando de los ahijados, si el padrino usted lo ve que se está fijoneando en la ahijada o que tiene mucha cosa con la ahijada y ahijada, siempre los padrinos mantienen separado lo que es la mujer del hombre. O sea, usted es mujer y usted es ahijada mía, pero usted me tiene que respetar como yo la respeto a usted, con respeto. Con eso de padrinito, anda padrinito, hámelo, y padrinito, nada de eso. Uno respeta para que lo respeten. El padrino, que es un chapalero, que es un hablador, que es un guariguari, que es un chismoso, ese padrino simplemente va a tener un munanzo lleno de enredadores, de chismosos, y siempre va a estar en problemas. O aquel padrino que se está fijando en el trasero de la ahijada, o aquel hermano religioso que está mirando a la mujer del hermano
cuando se sentó y puso la pierna que la alzó y está fijoneando, porque esos munanzos son llenos de delincuentes. No son todos los munanzos llenos de delincuentes, eso ya lo sabemos, pero muchos munanzos sí. Esos que llegan, que hay una fiesta, un rayamiento, y llegan ya borrachos, eso no es admitido en un munanzo Congo. O llegan en marihuanao, o llegan en cocainao. Eso no son admitidos en el munanzo Congo para celebrar ningún rayamiento ni ninguna fiesta. Un padrino que se emborracha para rayar, ese padrino no sabe nada. Esos padrinos que cogen tremenda nota, entonces meterle el embele al ahijado, eso no sirve para nada. Cuando usted vea todo eso, salga de ese munanzo Congo. Cuando usted vea chisme, salga. Un salam aleikum a todos los tatas, tatay, tayay y engueyo.